Buenas tardes y bienvenidos a Plan Agropecuario TV, este programa pensado para brindar información a productoras y productores ganaderos de todo el país. Nosotros trabajando desde nuestros hogares, cumpliendo con el aislamiento sugerido por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19, del coronavirus. Hoy en este programa vamos a tener la palabra de Rafael Carriquiri, quien se refiere a las diferentes parasitosis que pueden ocurrir en el rodeo cuando hay déficit forrajero y déficit hídrico. Frente a esta situación también pueden ocurrir intoxicaciones, a lo que también se refiere el doctor Carriquiri. Es momento de sembrar mejoramientos y qué hay que tener en cuenta para su mejor implantación. A eso se refiere el ingeniero Santiago Barreto, técnico de 33. Frente al cambio de autoridades del Plan Agropecuario, Mario Pauletti, presidente de la institución desde el año 2012, realiza un resumen y una evaluación de este periodo. En momentos de déficit hídrico y déficit forrajero, el ganado está más predispuesto a las parasitosis. A esto se refiere el doctor Rafael Carriquiri, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Rivera, haciendo especial énfasis en el Parafitomum, en los parásitos gastrointestinales y en el Saguaype. Los periodos de sequía suelen ser periodos desde el punto de vista sanitario favorables, es decir, que aparecen pocos emergentes vinculados con la sequía. Sin embargo, cuando empieza a aumentar la humedad y cuando se manteniéndose las condiciones de temperaturas templadas, es probable que aparezcan algunos emergentes sanitarios, que se agraven algunos potenciales problemas sanitarios. Entonces, en primer lugar, mencionar los parásitos gastrointestinales como un riesgo importante en este momento. Quiere decir que el aumento de humedad con temperaturas templadas va a hacer que haya potencialmente una alta disponibilidad de larvas infestantes en las pasturas que los animales van a consumir y que van a empezar a tener problemas. También hay que tener en cuenta que a veces los periodos de sequía implican que se mezclen categorías por la reducción de las fuentes de abrevadero, de manera que las categorías más sensibles están más expuestas a este problema. También hay que tener presente que al haber bajo nivel de forraje, los animales comen más contra el piso, donde se concentra la mayor cantidad de las larvas, que son las formas que van a infectar al parásito, a los animales, ¿verdad? Entonces, es un momento de riesgo parasitario para tener especialmente cuidado. Y ahí recordar que los animales adultos, los bovinos, después de los 2 años, podemos decir que desarrollan una muy fuerte inmunidad, resistencia contra los parásitos gastrointestinales. Quiere decir que es poco probable que sea necesario utilizar antiparasitarios en bovinos mayores de 2 años, siempre y cuando los niveles de inmunidad general sean aceptables. O sea que si el animal está en condiciones de subnutrición, la situación puede ser diferente. Después tenemos la situación del Saguaype. En el caso del Saguaype, recordar que es un parásito que está en el hígado, que cuando es adulto está en el hígado, pero que en parte de su ciclo la cursa en un caracol, requiere de un caracol, un pequeño caracol, de 1 centímetro o menos de tamaño, que vive en ambientes húmedos, ¿verdad? Normalmente semienterrado en el barro. En el ambiente ideal son los manantiales, ¿verdad? Lugares de agua relativamente limpia, que corre suave y donde él se puede refugiar enterrándose de los predadores. Entonces, en los periodos de sequía, a veces los animales tienen accesos especiales o más acceso a lugares con estas características, es decir, lugares que pasan parcialmente inundados, manantiales que se secan o que reducen su nivel de agua. Entonces los animales pueden ingresar a pastorear, quiere decir que van a la posibilidad de encuentro entre la forma infestante del Saguaype y los vacunos aumenta derivado de estas condiciones de sequía. Entonces pueden haberse infectado los animales por haber consumido más pastura de riesgo, ¿verdad? También hay que tener presente de que este ambiente solo está presente en algunos lugares del establecimiento e incluso solo en algunos establecimientos. Quiere decir que el Saguaype va a ser un problema solo en algunas partes de la estancia o del establecimiento.
y a su vez hay muchos establecimientos donde no existe el SAWIP y por lo tanto no es necesario utilizar SAWIPicidas. Otro problema similar a lo que ocurre con el SAWIP, que hemos constatado en los últimos años con un poco más de frecuencia que lo normal, es un parásito que conocemos como Paramphistomum. Es un gusano que vive en el rumen, en la panza. Es un parásito de unos 2 o 3 centímetros, es un gusano redondo, de unos 2 centímetros de largo, que llama mucho la atención cuando uno lo ve, que vive, como dije, en la panza, en el rumen del vacuno. Y también requiere de un caracol que no es el mismo que el del SAWIP, y también requiere de ese ambiente húmedo, ¿verdad? Y que los animales consuman las pasturas que están cercanas a ese ambiente. En cualquiera de estos 3 casos que mencioné antes, los parásitos gastrointestinales, el SAWIP y el Paramphistomum, es fundamental hacer un diagnóstico de situación, es decir, tomar muestras que nos permitan saber si el problema está presente, en el caso del Paramphistomum o del SAWP, y en el caso de los parásitos, saber cuál es la magnitud del problema. Quiere decir que los parásitos están en todos los establecimientos con distintos niveles de magnitud o con distinto nivel de problemática, y el SAWP puede o no estar presente, lo mismo que el Paramphistomum. Entonces, para hacer este diagnóstico, lo que hay que hacer es mandar materia fecal, a tomar muestras de materia fecal. Para esto existe un instructivo en la página web del Plan Agropecuario, pero es una cosa muy sencilla. Con algunas muestras de materia fecal nos permiten saber sobre cuál es la problemática que estamos enfrentando. En cualquier caso, mencionar que a la hora de pensar en los tratamientos para los parásitos gastrointestinales existen 3 tipos de principios activos, que son el ricobendazol, el levamisol y las ivermectinas o las lactonas macrocíclicas, la familia de las ivermectinas. O sea que existen muchas marcas, muchos productos, muchas presentaciones, pero son 3 grandes tipos de productos que hay. Para el caso del SAWP existen 4 o 5 principios activos distintos, pero en grandes rasgos podemos decir que por un lado está el triclavendazol, que es un principio activo que elimina las primeras fases del SAWP sobre el vacuno, y los otros como el nitroxinil, el rafoxanide o el closantel o el clozulón son productos que eliminan los adultos o las larvas jóvenes de SAWP. Entonces la decisión está entre uno u otros, vinculada con el resto del manejo del establecimiento. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las vías de comunicación para informarme sobre el coronavirus COVID-19? Ante dudas o inquietudes, nuestras vías de comunicación son las siguientes. Por información telefónica 0800 19 19, a través de WhatsApp al 098 99 9999, vía Messenger en nuestro Facebook Ministerio de Salud Pública Uruguay o en plancoronavirus.uy. Además, podés descargar la app Coronavirus UI para Android o iOS. Nos cuidamos entre todos. Plan Nacional Coronavirus, Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República. En situaciones de déficit forrajero, los animales pueden consumir plantas tóxicas, lo cual lo afectará, incluso provocándoles la muerte. A esto también se refiere el doctor Carriquí. Otro problema sanitario que puede ocurrir vinculado con el fin de la sequía y cuando comienza a aumentar la humedad es la intoxicación, algunas intoxicaciones. Por ejemplo, lo que pasa con los nitratos y nitritos. Las lluvias inmediatas al periodo de sequía pueden hacer que haya aumento de nitratos en las pasturas que termina intoxicando a los animales. Esto particularmente para las pasturas implantadas, ¿verdad? Los verdeos, pero también se da para algunas otras plantas, malezas del tipo de yuyo colorado o el yuyo blanco. En estas condiciones entonces se puede dar esta intoxicación que cursa con un cuadro respiratorio y donde el animal muere rápidamente si no se toman medidas a tiempo. El tratamiento en este caso es el azul de metileno, que es muy efectivo, que es muy barato, y en caso que vayan a pastorear pasturas que piensan que puede ser de riesgo, es importante tener a mano este producto.
Otras intoxicaciones que pueden aparecer están vinculadas con que los animales durante el periodo de falta de forraje se ven obligados a consumir elementos que normalmente no consumirían o aumentar el consumo de algunas plantas que potencialmente son tóxicas. Dentro de esta, la más frecuente, el senecio, es una planta muy conocida, la flor amarilla que produce un cuadro crónico que el animal a veces muere mucho tiempo después de haberla consumido. Pero también ocurre con otras plantas, como puede darse con la situación con el duraznillo negro, con el duraznillo blanco, con otras plantas que pueden estar presentes en el establecimiento y potencialmente sean tóxicas, que el animal no las consume normalmente, pero aumenta el riesgo. Y después hay enfermedades que siempre hay que tener presentes, como son los clostridios y el carbunco. Aunque no pensamos que haya un aumento de problemática vinculada con la sequía o con la salida de la sequía, son enfermedades que siempre hay que tener presentes y que hay que vacunar rutinariamente. Y también saber que cuando vacunamos contra clostridiosis, lo que sugerimos es elegir una vacuna que contenga al menos 6 antígenos distintos, o sea, 6 tipos distintos de clostridios, y vacunar y revacunar a los 21 días cuando es la primera vez que el animal recibe la vacuna, o si no sabemos cuál es la historia de vacunación del animal. Como son vacunas inactivadas, requieren lo que llamamos booster. Se vacuna y entre 21 y 30 días después de esa primera dosis hay que revacunar para que multiplicar enormemente la inmunidad que confiere. Y después las revacunaciones van a ser cada 6 meses o cada una vez por año, o depende del sistema de producción, la frecuencia necesaria para evitar las pérdidas por clostridio. En el caso de carbunco, es una vacuna que se prepara con esporas, entonces consideramos que es una vacuna viva, da una inmunidad muy fuerte y no es necesario la revacunación. ¿Cómo deben protegerse del coronavirus COVID-19 las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente? Mantener una distancia segura en forma cotidiana, además de dormir en habitaciones separadas y ventiladas de forma frecuente. No compartas el mate, vasos, botellas, platos, toallas o cubiertos. Desinfectá a diario interruptores, mesas, respaldo de sillas o pestillos. Lava con mayor frecuencia ropa, sábanas y toallas. En caso de fiebre alta y dificultad para respirar, llama inmediatamente al prestador de salud. Plan Nacional Coronavirus, Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República. Es el momento de instalar los mejoramientos. A esto se refiere el ingeniero agrónomo Santiago Barreto, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de 33, quien también realiza algunas recomendaciones para obtener mejores resultados durante la siembra. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo algunos ítems que tendríamos que tener en cuenta a la hora de sembrar mejoramientos de campo. En algunas otras instancias que estuvimos haciendo los días pasados, una actividad por Facebook y alguna otra instancia por WhatsApp, estuvimos tratando estos mismos temas y capaz que en base a eso vamos a hacer un resumen para aquellos que no pudieron participar o alguno que quedó con ganas de tener más detalle. De los puntos que tendríamos que estar tratando en la actualidad, algunos tendríamos que venirlos manejando con anterioridad y algunos otros son posterior a la siembra, pero quizás vamos a hacer énfasis en los puntos que tengamos que tocar ahora. La preparación del terreno, eso, cuando voy a sembrar un mejoramiento de campo, el tapiz, el campo natural, sobre todo cuando está muy entramado por pastoreos continuos durante muchos años, sobre pastoreo, etc. Tengo que empezar a prepararlo, a acondicionarlo muchas veces desde la primavera anterior. Eso no siempre es posible, entonces cuando llego a la siembra, si no tengo esos nichos que debo generar para que la semilla caiga y pueda establecerse, tengo que tratar al momento de la siembra de generarlo, ya sea con alguna disquerita, con alguna pasada de algún vibro, con algo tengo que rayar el tapiz de forma de poder generar eso. También las máquinas en zapata nos ayudan para esto. Las zapatas hacen un surquito a nivel del tapiz. Y también podemos usar las máquinas de siembra directa en este sentido, pero tendría que tener un terreno muy nivelado y una regulación muy precisa, ya que con ese tipo de máquinas lo que se me puede complicar es la profundidad de siembra.
A nivel del país hoy podríamos tener dos escenarios. Un escenario es ese que un poco veníamos describiendo, de pastura normal y con el cual tenemos que tener todos esos cuidados. Y un escenario no menor que abarca todo lo que es zona este, parte del noreste y parte del sur, que viene atravesando un déficit hídrico en donde los tapices están con escaso crecimiento, pero además muy comidos. O sea que en muchos lados hay una situación muy buena para la siembra. Otro punto que es bueno destacar o que nos parece que es bien interesante, el tema de calidad de semilla. La calidad de semilla tendríamos que en parte procurar conseguirla con anticipación, viendo los proveedores que nos dan confianza y un poco desvivirnos por aquella calidad que al comprar exigir semilla, por supuesto que etiquetada, mirar los rótulos, ver las fechas de vencimiento. Y en ese sentido lo que decimos es, bueno, por supuesto que comprar semilla legal, no bolsa blanca, y hacer hincapié en que cumpla con las normas, y básicamente eso muchas veces lo que decimos es que el productor compre en los proveedores que tiene confianza. Otro punto que estuvimos viendo es el tema de inoculación y peleteado. La inoculación es un tema bien importante. Las leguminosas requieren tener esta simbiosis con el rizobio que le agregamos. Es un tema de especies, o sea, cada especie lleva su inoculante específico. Quizás la que genera más confusión es el tema de los lotus, porque algunos lotus tienen cepas que son antagónicas y uso cepa de otro loto. Entonces ahí cuando voy a sembrar lotus corniculatus pido inoculante para lotus corniculatus, y lo mismo si voy a sembrar lotus macu, lotus rincón. El peleteado en estas siembras que mayoritariamente son en cobertura, es bien necesario hacer ese recubrimiento con carbonato de calcio, ya que me entrega la posibilidad de una pequeña cubierta y resguardo del rizobio para esa semilla que va a estar siendo puesta en condiciones no del todo favorable, en una siembra en cobertura, que la germinación puede demorar, sobre todo en lugares en donde el agua está todavía no bien restablecida. Algún productor que siembra en esas condiciones, ese recubrimiento es un seguro que tenemos para la durabilidad un poco del rizobio. Lo otro que podríamos decir a nivel de la inoculación es ir inoculando la medida que vayamos sembrando. No inocular todo, sino inocular para el día, por si tenemos alguna falla, alguna rotura, algún tema climático inesperado, que no nos quede semilla inoculada. Otro tema que estuvimos viendo también es el tema de la siembra en sí. Como decíamos, la mayoría se hace en cobertura, y cobertura va desde a mano hasta una siembra con avión. También las zapatas sirven. El tema de las máquinas más comúnmente usadas para esta siembra, tanto pendulares, monodisco, doble disco, o las máquinas, como decíamos, de siembra directa. Después la siembra en general es muy sencilla, tenemos que tratar de solapar bien para que no queden lugares sin siembra, pero estos mejoramientos son muy plásticos y después, como las semillazones, se emparejan. Por eso también decimos que aquellos que no posean maquinaria pueden realizarlos a mano. Si bien no va a quedar con una cobertura ideal el primer año, con futuras semillazones y descanso va a lograr cubrir el terreno y que no se noten las disparidades a nivel de la siembra. Otro tema que estuvimos también tocando y que nos parece importante para estas siembras es la fertilización. Es un tema muy preguntado, y bueno, y ahora con algunas restricciones de salir, con poca movilidad, nos podemos estar preguntando. Mucha gente pregunta por el tema de los análisis. Bueno, el análisis es una buena cosa, sobre todo cuando voy a hacer una siembra, no conozco las características del campo, hacer un análisis descriptivo que me entregue todos los niveles que tiene el campo. Pero cuando hago una siembra tengo que partir que los niveles de fósforo a nivel de campo natural son bajos en todos lados. Entonces no me escapo de el agregado de por lo menos 50, 60 unidades de fósforo al momento de la siembra. Entonces, con análisis o sin análisis, siempre voy a andar en ese eje. Además, muchas veces el análisis, el contenido de fósforo está muy distante del óptimo. Entonces, por bolsillo no puedo agregar ese año 1 todo lo que tendría que levantar en fósforo.
Entonces, esa orientación generalmente es una referencia muy usada para las siembras. En ese sentido, un poco haciendo un resumen, nos basamos en esas cosas: preparación del terreno, calidad de semillas, inoculación y peleteado, el tema de la siembra en sí y los aspectos que hacen a la fertilización. ¿Cuáles son las vías de comunicación para informarme sobre el coronavirus COVID-19? Ante dudas o inquietudes, nuestras vías de comunicación son las siguientes. Por información telefónica 0800 19 19, a través de WhatsApp al 098 99 9999, vía Messenger en nuestro Facebook Ministerio de Salud Pública Uruguay o en plancoronavirus.uy. Además, podés descargar la app Coronavirus UI para Android o iOS. Nos cuidamos entre todos. Plan Nacional Coronavirus, Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República. Frente al cambio de autoridades en el plan agropecuario, conversamos con Mario Pauletti, quien fue presidente de la institución desde el año 2012. Él realiza una evaluación y un resumen de su gestión durante estos 8 años. El nuevo plan nace en la década del 90, el 96, cuando se privatizaban muchos institutos, muchos sectores de la actividad pública, con la idea de que iban a ser más eficientes en la medida que fueran privatizados. En ese sentido, la idea de lo que es la extensión pública ha ido variando, se han vuelto en muchos países del mundo a lo que es a la necesidad de la extensión pública, y a nuestro juicio el plan agropecuario cumple esa necesidad de tener una extensión pública por varias razones. En primer lugar, atendiendo un público de productores y asalariados rurales y trabajadores que no atiende a nadie, o sea, no están atendidos por ningún servicio privado, o sea, no es de interés de las firmas privadas vendedoras de insumos, no es de interés de ninguna otra instituto o institución que se vuelque los conocimientos para esa gente, o sea que hay un trabajo para hacer con ese grupo de gente, y por otro lado cumple dos funciones adicionales, que es atender temáticas que no atiende el sector privado, como es el cambio climático, la conservación de recursos naturales, el campo natural, aspectos sociales como el relevo generacional, y últimamente, finalmente, es también una tarea de asesoramiento a los poderes públicos frente a situaciones de sequía, de inundaciones, de problemáticas de plaga, como puede ser la garrapata, el capinanoni, etcétera, etcétera, que el plan está trabajando. O sea que esos son los fundamentos por los cuales creemos nosotros de que es necesario fortalecer y mantener la extensión pública, en la cual el plan es un puntal y una institución reconocida a nivel nacional cumpliendo esa función. Desde otro punto de vista, un poco lo que ha sido estos 8 años acá, podemos decir que bueno, hemos ido desarrollando actividades que fueran con ese objetivo de afianzar el rol que cumple el plan. El otro aspecto que se fue desarrollando es que en ese momento hubo un cambio de lo que era la junta directiva, pasando a ser el presidente y vicepresidente designados por el ministro, y después los 4 delegados de la Comisión Nacional de Fomento Rural, CAF, Federación Rural y Asociación Rural, compartiendo dos cargos en el directorio. Por otro lado, se desarrolló y se puso en práctica el Fondo de Transferencia y Capacitación, que era un fondo que había sido creado con la nueva ley y estaba muy discutido cómo implementarlo. Bueno, en ese momento, y plantea una forma de hacer transferencia y capacitación basada en la experiencia real de los productores. O sea, no era ir a buscar la información a los centros experimentales, sino recoger la experiencia que tenían los productores que habían ya pasado diferentes etapas, digamos, trabajando, como decimos nosotros, a la intemperie, y habían superado eso. Después, la continuación de los distintos programas de integración de conocimientos, el convenio que tuvimos con Nueva Zelanda, en la UFIP, que ha sido una experiencia formidable durante 5 años, sin duda dejó una serie de enseñanzas. Quizás
a mi juicio, lo más importante de todo fue que quedó formado un equipo de técnicos especializados en la formación de técnicos, o sea, entrenadores, como le llamaban ellos en inglés, que permite a los técnicos del plan formar técnicos extensionistas con esta visión de facilitadores, de facilitar procesos de decisión. Sin duda también es importante lo que ha logrado el plan en lo que es educación a distancia, siendo quizás a nivel de Latinoamérica un ejemplo por la cantidad de gente que trabaja en el plan y los logros que se han hecho en educación a distancia. Y en eso hay una innovación que el plan desarrolló, que es la plataforma de educación a distancia, que se llama el Encuentro Rural, en el cual se intenta abrir al resto de la institucionalidad pública para que desarrollen cursos, distintos cursos que se van incorporando de otras áreas, de otros institutos a la actividad de educación a distancia. Bueno, en ese sentido podríamos seguir enumerando distintas actividades que el plan ha desarrollado, pero creo que lo último que queremos resaltar es que el plan ha constituido, tiene un equipo muy sólido, de técnicos muy preparados, que sin duda son referentes a nivel nacional en todo lo que está vinculado con la ganadería y que van a continuar la labor de extensión por muchos años, porque incluso ya se está preparando el relevo, que sin duda preparar a un especialista, a una persona muy capacitada, lleva 4 o 5 años por lo menos, y bueno, ya estamos pensando en el relevo de aquellos técnicos que van a irse retirando a medida que van pasando los años de la institución. De todo esto, la conformidad de haber participado durante 8 años de la actividad del plan, y bueno, agradecer a todos los que en alguna medida nos han acompañado, tanto funcionarios como compañeros de junta, como productores en todo el país que nos han abierto las puertas de sus casas para mostrarnos lo que hacen y nos han recibido siempre de brazos abiertos. Así que muchas gracias. Otro programa que culmina, pero los esperamos, como siempre, los lunes, miércoles y viernes a partir de las 13:30 horas aquí en A+B, el canal de todo un país.